Todo empezó una tarde cualquiera. Estaba en mi cuarto, tirada en la cama después de un día pesado en el trabajo, revisando mi WhatsApp sin muchas ganas. Entre los mensajes de siempre apareció uno de un número desconocido. Hola Ana, vi tu perfil en Instagram. Te ves increíble. Mi primera reacción fue ignorarlo. No era raro recibir mensajes de desconocidos. Al fin y al cabo, mi cuenta era pública porque me gustaba compartir mis fotos de viajes y las recetas que hacía los fines de semana. Pero algo en ese mensaje me hizo detenerme. No sé si fue la forma directa pero educada en la que se expresó o simplemente la curiosidad. Decidí responder de manera casual. Hola, ¿te conozco? La respuesta llegó casi al instante. No, pero me encontré con tu perfil por casualidad. Espero no incomodarte. Soy Roberto. Su tono era respetuoso, y tras unos minutos de conversación, descubrí que supuestamente era de Monterrey y trabajaba en una empresa de marketing digital. La charla fluyó con naturalidad y terminé pensando que no era más que un chico simpático buscando socializar. Durante las semanas siguientes, nuestros mensajes se volvieron casi cotidianos. Era atento, siempre preguntando cómo me sentía, cómo había estado mi día. Incluso me enviaba memes que lograban sacarme una sonrisa cuando estaba estresada. Después de un mes, sentí que lo conocía, aunque nunca había visto su rostro. Su foto de perfil era genérica, una playa al atardecer. Le pedí que me enviara una foto, y lo hizo. Un hombre de unos 30 años, con cabello castaño y una sonrisa cálida. No parecía una mala persona. Sin embargo, cuando le pedí que hiciéramos una videollamada, siempre tenía una excusa. Mi cámara no sirve. Estoy trabajando. La conexión aquí está fatal. No le di importancia al principio, pero la frecuencia de esas excusas comenzó a sembrar una pequeña semilla de duda en mí. Una noche, mientras hablábamos, me comentó algo que me desconcertó. Debe ser lindo vivir en una casa con un jardín tan grande como el tuyo. Me quedé helada. Jamás le había mencionado que mi casa tenía jardín, y en ninguna de mis fotos de Instagram aparecía. Traté de sacarle más información, pero se limitó a decir que lo había deducido por algo que supuestamente le había contado días antes. Decidí dejarlo pasar, aunque una parte de mí sintió que algo no estaba bien. Los días siguientes, pequeños detalles empezaron a inquietarme. Me mandaba mensajes mencionando cosas que no recordaba haberle contado, como el color de mi coche o que siempre tomaba café con leche por las mañanas. La paranoia comenzó a instalarse en mi mente. Finalmente, le pregunté directamente, Roberto, ¿cómo sabes tantas cosas de mí? Tardó un momento en responder. Te he prestado mucha atención. Es difícil encontrar a alguien tan especial como tú. Aunque su respuesta parecía halagadora, algo en su tono me puso la piel de gallina. Bloquearlo parecía la solución más sencilla, pero sentía que si lo hacía, podría enfurecerlo o provocar algo peor. En lugar de eso, decidí limitar nuestra interacción. Dejé de responderle con la misma frecuencia y empecé a ser más cautelosa. Pero entonces, las cosas se salieron de control. Una noche, cuando llegué a casa después del trabajo, encontré una caja en la puerta de mi casa. Dentro había una pequeña planta, de esas que suelen vender en los mercados, con una nota que decía, «Pensé que te gustaría para tu jardín, Roberto». Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Cómo había conseguido mi dirección? Decidí confrontarlo esa misma noche. ¿Cómo sabes dónde vivo? ¿Qué estás haciendo? Su respuesta fue inmediata. No te asustes, Ana. Solo quería sorprenderte. Te he estado cuidando desde que empezamos a hablar. Es como si te conociera desde siempre. Fue en ese momento que entendí lo grave de la situación. Respondí con un mensaje directo y amenazante. Si vuelves a acercarte, voy a la policía. Lo bloqueé de inmediato.
mi corazón latiendo con fuerza. Pero eso no fue el final. 2 días después, mientras regresaba del trabajo, sentí que alguien me seguía. Volteaba constantemente, pero no veía a nadie, solo sombras. Decidí ignorarlo, convencida de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero al llegar a casa, encontré otra nota bajo mi puerta. No necesito WhatsApp para estar cerca de ti. Esa noche no pude dormir. Cerré todas las ventanas y aseguré las puertas con todo lo que tenía a mano. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les diría? ¿Que un hombre con el que solo había hablado por WhatsApp estaba acosándome? No tenía pruebas suficientes. Durante los días siguientes, la sensación de estar siendo vigilada no me abandonó. A veces encontraba pequeños indicios. Un cigarro aplastado en la banqueta frente a mi casa, una botella de agua medio vacía en el jardín. Cosas que no eran mías. Una noche, mientras estaba acostada en mi cuarto, escuché un ruido. Venía del jardín. Me armé de valor y miré por la ventana, pero no vi a nadie. Sin embargo, al día siguiente, encontré algo que me heló la sangre. Un par de huellas en el lodo, justo debajo de mi ventana. Finalmente, decidí instalar cámaras de seguridad. Necesitaba pruebas. Esa misma noche, mientras revisaba las grabaciones, lo vi. Roberto. Reconocí su rostro, la misma sonrisa que había enviado en aquella foto. Estaba parado frente a mi casa, mirándola fijamente, sin moverse. Corrí a mi cuarto y llamé a la policía, pero cuando llegaron ya no estaba. Les mostré las grabaciones, y aunque prometieron investigar, sabía que no podían hacer mucho. Esa noche, empacando algunas cosas, me fui a casa de mi hermana. Pasaron semanas sin noticias de él. Creí que todo había terminado, hasta que una mañana recibí un mensaje en un número nuevo. No debiste irte. Volveré por ti. Cambié de ciudad, de número y borré todas mis redes sociales. Pero incluso ahora, a cientos de kilómetros de distancia, no puedo evitar mirar por encima del hombro, preguntándome si, algún día, volverá. Desde que dejé mi antigua vida atrás, he tratado de reconstruirme poco a poco. Ahora vivo en Guadalajara, en un pequeño departamento donde todo es más sencillo, más discreto. Cambié mi rutina. No uso redes sociales, no publico fotos ni comparto nada que pudiera delatar mi ubicación. Pero incluso con todas estas medidas, no puedo evitar sentir que estoy siendo observada. Mis días se volvieron una monotonía vigilante. Salía de casa solo para trabajar y hacer compras esenciales, siempre mirando a mi alrededor, buscando caras conocidas entre las multitudes. Aunque nunca lo admitiera en voz alta, una parte de mí sabía que no estaba del todo a salvo. Una noche, mientras preparaba la cena, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de un número desconocido. Mi corazón se detuvo por un momento antes de que me obligara a desbloquear la pantalla. ¿Crees que puedes esconderte de mí? Dejé caer el teléfono al suelo. Todo mi cuerpo temblaba. ¿Cómo había conseguido mi nuevo número? ¿Cómo sabía dónde estaba? Sentí que el aire se volvía pesado, como si el mundo entero conspirara contra mí. Intenté mantener la calma. Bloqueé el número y guardé mi teléfono en un cajón, como si eso pudiera detenerlo. Pero el miedo me atrapó por completo. Pasé la noche sentada en el sofá, con un cuchillo de cocina en la mano, esperando cualquier sonido, cualquier movimiento fuera de lo normal. Los días siguientes fueron un infierno. Cada vez que mi teléfono vibraba, aunque fuera por una notificación de trabajo, mi corazón se disparaba. Y entonces, llegaron las fotos. Una por una, comenzaron a aparecer en mi WhatsApp. Eran de mí, tomadas desde diferentes ángulos, en diferentes lugares, entrando a mi trabajo, en el mercado,
incluso afuera de mi edificio. Estás más hermosa que nunca. Las palabras en el mensaje eran frías, siniestras. Ya no había forma de ignorarlo. Roberto me había encontrado de nuevo. Decidí acudir a la policía, llevando todas las pruebas que tenía, los mensajes, las fotos, las grabaciones de mi antiguo sistema de cámaras, pero la respuesta que obtuve fue desalentadora. Sin una amenaza directa o evidencia de que ha cometido un crimen, no podemos hacer mucho, dijo el oficial, casi con indiferencia. Regresé a casa sintiéndome más desprotegida que nunca. Esa noche, tomé la decisión de no volver a ignorar lo que estaba pasando. Fui a una tienda de seguridad y compré un sistema completo: cámaras, sensores de movimiento y cerraduras adicionales para las puertas. Si Roberto quería entrar, tendría que pasar por encima de todo eso. Pero nada de eso detuvo su escalada. Los mensajes continuaron, cada vez más aterradores. Una noche, mientras revisaba las cámaras desde mi teléfono, lo vi. Estaba parado al otro lado de la calle, mirando directamente a mi ventana. El rostro que una vez parecía amable ahora era una máscara de obsesión pura. La policía seguía sin hacer nada, y yo sabía que no podía esperar más. Así que tomé una decisión desesperada: atrapar a Roberto yo misma. Instalé cámaras adicionales dentro de mi departamento, en puntos estratégicos donde pudiera grabarlo si intentaba entrar. Luego, comencé a dejar pistas falsas en mis mensajes con la esperanza de atraerlo. Esa noche, dejé mi ventana entreabierta y envié un mensaje fingiendo que había salido con amigos. Luego me escondí en el closet de mi cuarto, sosteniendo una grabadora y un cuchillo de cocina, lista para lo que pudiera pasar. Eran casi las 3 de la madrugada cuando lo escuché, un leve crujido, como si alguien intentara abrir la ventana del salón. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Los sonidos se hicieron más fuertes, un golpe sordo, un movimiento de la persiana, luego silencio. Pasaron minutos eternos hasta que finalmente lo vi. Roberto estaba dentro de mi departamento. Su figura se movía con calma, como si ya conociera cada rincón. Caminó por la sala, tocando los muebles, mirando las fotos en las repisas. Entonces habló. Su voz era suave, casi melancólica. Ana, sé que estás aquí. Solo quiero hablar. No tienes por qué tenerme miedo. Me quedé inmóvil, mi respiración contenida. Quería gritar, correr, pero sabía que no podía cometer un error. Lo observé mientras se dirigía hacia mi habitación, cada paso resonando en mi cabeza como un martillazo. Cuando llegó al cuarto, se detuvo frente a la cama, inclinándose para mirar debajo. No te escondas de mí. Todo esto es por ti. Su tono había cambiado. Ya no era suplicante, era una orden. Entonces, algo cayó de su bolsillo. Un cuchillo, brillante bajo la tenue luz del pasillo. El terror me invadió. Roberto no solo quería hablar. Con la mano temblorosa, apreté la grabadora y la activé, rezando porque registrara todo. Cuando se inclinó para mirar bajo la cama otra vez, salí del closet de un salto. «¡Aléjate de mí!», grité, blandiendo el cuchillo. Roberto me miró sorprendido, pero no retrocedió. Dio un paso hacia mí, y en ese momento, el sonido de las sirenas rompió el silencio. Había activado una alarma silenciosa en el sistema de seguridad antes de esconderme. Los policías llegaron justo a tiempo. Roberto fue arrestado esa noche, pero no sin antes lanzar una última mirada. Su rostro estaba torcido por la rabia, sus ojos llenos de una promesa oscura. Esto no ha terminado, Ana. Después de semanas de interrogatorios y procesos legales, supe que Roberto no era su verdadero nombre.
Era un hombre con antecedentes de acoso en varias ciudades, pero siempre lograba desaparecer antes de que pudieran atraparlo. Aunque ahora estaba bajo custodia, el miedo no se ha ido. A veces, todavía recibo mensajes de números desconocidos. Solo una palabra, repetida una y otra vez. Pronto. No sé si es él o mi mente jugando conmigo, pero lo único que sé es que no volveré a sentirme segura, nunca más. Era una noche común, tranquila, como tantas otras en la colonia donde vivo. Estaba en la sala, viendo la televisión con mi esposa, Camila, mientras Mateo, nuestro hijo de 8 años, jugaba con su Nintendo Switch en la mesa del comedor. El sonido del televisor llenaba el aire, un consuelo rutinario que me ayudaba a desconectarme después de un largo día de trabajo. De pronto, mi celular vibró. Una notificación de WhatsApp. Lo revisé sin pensar mucho. Era de un número desconocido. El mensaje decía: «Hola Enrique, ¿cómo estás?». Mi primera reacción fue ignorarlo. No era raro recibir mensajes de números desconocidos, especialmente porque mi trabajo en ventas de software implicaba que a veces los clientes potenciales me contactaran. Pero algo me hizo detenerme. El mensaje era personal, demasiado directo. Respondí después de un par de minutos. «¿Quién eres?». La respuesta llegó casi de inmediato. «Alguien que te conoce muy bien. Sé que tienes un hijo que se llama Mateo y una esposa que se llama Camila. Sé que vives en la casa 14 de la calle Los Pinos. ¿Debería seguir?». Mi pecho se apretó. Sentí un nudo en el estómago y el sudor comenzó a correr por mi frente. Miré hacia Camila y Mateo. Ellos seguían ajenos, disfrutando de su momento, pero yo ya estaba sumido en una pesadilla. Sin pensar, escribí: «¿Qué quieres?». El mensaje tardó unos segundos en llegar. Parecía que el remitente estaba disfrutando mi reacción. «Dinero, Enrique. Nada demasiado loco. 10,000 pesos para empezar. Y no me hagas enojar porque si lo haces, puede que Mateo no llegue a la escuela mañana». Las palabras me golpearon como un mazo. Sentí que el aire desaparecía de la habitación. Cerré el teléfono y traté de pensar con claridad. ¿Quién podía ser? ¿Cómo sabían tanto sobre mí? ¿Y cómo podía proteger a mi familia? No quise alarmar a Camila, pero mi reacción no pasó desapercibida. «¿Todo bien?», preguntó, dejando el control remoto sobre la mesa. Sí, todo bien. Solo un cliente molesto. Ya sabes cómo es esto», respondí, intentando sonreír. No estaba seguro de qué hacer. Llamar a la policía parecía lo lógico, pero ¿y si estos tipos realmente estaban vigilándome? ¿Qué tal si reportarlo los enfurecía y cumplían sus amenazas? Decidí seguir el juego, al menos por un rato. Les respondí: «No tengo esa cantidad de dinero, dame tiempo». La respuesta llegó al instante: «Tienes hasta mañana a las 10 de la noche. No falles, Enrique». Esa noche, no pude dormir. Cada ruido en la calle parecía amplificarse en mi cabeza. Cada sombra que veía por la ventana me hacía pensar que alguien estaba ahí, acechando. Pasé horas revisando las cerraduras y asegurándome de que todas las ventanas estuvieran bien cerradas. Camila notó mi nerviosismo, pero no insistió. Creo que asumió que era algo del trabajo. A la mañana siguiente, llevé a Mateo a la escuela como siempre. Mis ojos escaneaban cada esquina, buscando algo, alguien, cualquier cosa fuera de lo normal. Pero todo parecía igual que siempre. Dejé a Mateo y volví a casa, pero no entré. Me quedé en el coche pensando. Necesitaba ayuda, pero ¿de quién? Decidí contarle a mi hermano, Alejandro. Él es policía municipal, y aunque nunca hemos sido muy cercanos, sabía que podía confiar en él. Lo llamé y le expliqué todo. Al principio se mostró tranquilo, pero conforme le daba más detalles,
Su tono cambió. Esto es serio, Enrique. Necesitas mantener la calma y no ceder. Si les das el dinero, nunca te van a dejar en paz. ¿Y qué hago entonces? Están amenazando a mi hijo. Alejandro suspiró. Voy a investigar el número. Mientras tanto, trata de actuar con normalidad. No respondas más mensajes y, sobre todo, no dejes que se den cuenta de que sabes que estoy involucrado. Ese día transcurrió en una neblina de ansiedad. Revisaba mi teléfono cada pocos minutos, esperando otro mensaje, pero no llegó ninguno. A las 9 de la noche, justo cuando pensaba que tal vez todo había sido una falsa alarma, vibró mi celular. Era el mismo número. Esta vez, un video. Lo abrí con manos temblorosas. En la pantalla, se veía a Mateo saliendo de la escuela, completamente ajeno a que alguien lo estaba grabando. La cámara lo siguió hasta que se subió al coche conmigo. El mensaje que acompañaba el video decía: 10 de la noche, Enrique. No juegues conmigo. Sentí que me faltaba el aire. Llamé a Alejandro de inmediato, casi gritando: «¡Están vigilando a Mateo!». Me enviaron un video de él. Alejandro me pidió que mantuviera la calma. Dijo que ya estaba rastreando el número y que estaba cerca de identificar al dueño. Pero sus palabras no me tranquilizaron. Todo lo que podía pensar era en Mateo y Camila, en cómo protegerlos. A las 10 menos 10, otro mensaje llegó. Esta vez era una ubicación, un pequeño parque a unas cuadras de mi casa. El texto decía: «Trae el dinero aquí, ven solo. Si veo a alguien más, ya sabes lo que pasará». No tenía los 10,000 pesos, pero decidí ir de todos modos. Llevé todo el dinero que pude juntar rápidamente, apenas 2,000 pesos, y lo metí en un sobre. Camila me preguntó a dónde iba, y solo respondí que tenía que resolver algo urgente del trabajo. Cuando llegué al parque, estaba oscuro, apenas iluminado por un par de farolas. El lugar estaba desierto. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien, pero no había nadie. Entonces, mi celular vibró. «Déjalo en la banca junto al árbol grande y vete». Obedecí. Coloqué el sobre en la banca, y mientras me alejaba, sentí que alguien me observaba, pero no me atreví a mirar atrás. Cuando llegué a casa, Alejandro me llamó. «Ya tenemos algo. El número está vinculado a una tarjeta SIM desechable. Probablemente la tiraron después de usarte, pero lo que encontramos es más preocupante. Parece que esta gente ha hecho esto antes. Siempre eligen víctimas con hijos pequeños. No buscan dinero, Enrique. Buscan control. Quieren que vivas con miedo». Su explicación me dejó helado. No importaba que hubiera entregado el dinero. Estas personas no iban a detenerse. Al día siguiente, encontré un papel pegado a la puerta de mi casa. Solo decía: «Esto no ha terminado, Enrique. Ahora eres nuestro». Desde entonces, vivo en un estado de constante alerta. Cambié de número, pero cada vez que recibo un mensaje nuevo, me tiemblan las manos. No importa qué tan lejos crean que estoy, sé que me están observando. El papel en mi puerta era una sentencia. Había cruzado una línea, y ellos lo sabían. Mi vida, la de mi familia, nunca volvería a ser igual. Esa noche, no pude esconder el miedo. Camila lo vio en mis ojos cuando trataba de cenar. El silencio en la mesa se hizo insoportable hasta que, finalmente, lo rompió. «¿Qué está pasando, Enrique?», preguntó, su tono lleno de preocupación. No podía seguir ocultándolo. Bajé los cubiertos, suspiré, y le conté todo. Cada mensaje, cada amenaza, el video de Mateo y el papel en la puerta. Su rostro pasó de incredulidad a terror en segundos. «¿Y llamaste a la policía?», preguntó, su voz quebrándose. «Alejandro lo sabe.
Está investigando, pero estas personas son distintas. No buscan solo dinero, Camila. Buscan manipularnos, controlarnos. Camila tomó mi mano, temblando. No podemos quedarnos aquí, Enrique. Si saben dónde vivimos, no estamos seguros. La idea ya había cruzado por mi mente. Cambiar de casa, empezar de nuevo. Pero sabía que no sería tan fácil. Estas personas tenían recursos y escapar no garantizaría nada. Sin embargo, esa noche decidimos no correr riesgos. Dormimos en la casa de mis suegros, a unas cuadras de distancia. A la mañana siguiente, recibí otro mensaje. Esta vez, no eran palabras, era una foto. Mostraba nuestra casa, con la puerta entreabierta. Sentí un golpe en el estómago. Habían entrado. Llamé a Alejandro de inmediato. Llegó en menos de media hora, acompañado de un par de policías. Revisaron cada rincón de la casa, pero no encontraron nada fuera de lugar. Sin embargo, en el comedor, sobre la mesa, había un nuevo mensaje escrito a mano. Sabemos dónde estás. No puedes esconderte. Alejandro estaba furioso. Me tomó del brazo y me llevó afuera, lejos de Camila y Mateo, que estaban esperando en el coche. Esto no es un simple caso de extorsión, Enrique. Estas personas están jugando contigo y no van a parar hasta que los enfrentemos. ¿Hay algo que no me hayas dicho? ¿Alguien que pudiera querer hacerte daño? Negué con la cabeza, desesperado. No tengo enemigos, Alejandro. No entiendo por qué me eligieron. Él asintió, pero su mirada era sombría. Escucha, voy a asignar vigilancia a la casa, pero necesitas proteger a tu familia. Llévalos a un lugar seguro mientras resolvemos esto. Esa misma tarde, Camila, Mateo y yo empacamos lo esencial y nos mudamos temporalmente a un hotel en el centro de la ciudad. Alejandro prometió mantenernos informados, pero el miedo persistía. Cada vez que veía una sombra en la ventana o un extraño en el lobby, sentía que eran ellos, observándonos, esperando el momento para actuar. Durante los siguientes días, las amenazas se intensificaron. Los mensajes llegaban a todas horas, con fotos de lugares que frecuentábamos, como el parque donde llevábamos a Mateo los domingos, o la panadería donde Camila compraba el pan cada mañana. Una noche, recibí un mensaje que casi me hizo perder la razón. Era una grabación de audio, y en ella se escuchaba la voz de Mateo diciendo: «Papá, ayúdame». No pude más. Rompí el teléfono contra la pared y grité. Camila corrió hacia mí, alarmada. «¿Qué pasó? ¿Qué está pasando?» «Tienen a Mateo. Tienen su voz. No sé cómo lo hicieron, pero tienen todo, Camila. Todo». Ella trató de calmarme, pero yo ya estaba al borde del colapso. Alejandro me llamó al día siguiente con noticias. Habían encontrado un vehículo sospechoso estacionado cerca de nuestra casa la noche que dejaron el mensaje en la puerta. Las cámaras de seguridad del vecindario lo habían captado. Era un sedán negro, con placas que pertenecían a un coche robado semanas antes. Dentro del coche, encontraron algo inquietante: una lista de direcciones, y la nuestra estaba marcada con un círculo rojo. Esto es más grande de lo que pensábamos, Enrique. Parece que estos tipos están extorsionando a varias familias en la ciudad. Pero tú eres diferente. Están obsesionados contigo por alguna razón. ¿Qué razón? No tengo nada que ofrecerles. Eso es lo que quiero descubrir. ¿Estás seguro de que no hay nada en tu trabajo, en tu pasado, que pudiera interesarles? Pensé en cada detalle de mi vida, buscando algo, cualquier cosa. Y entonces lo recordé. Hace unos meses, en el trabajo, un cliente me había pedido acceso a unos datos confidenciales. Había intentado sobornarme, pero lo rechacé y lo reporté al departamento legal de la empresa. No pensé mucho en eso después, pero ahora todo encajaba.
Hace meses rechacé un soborno en el trabajo. ¿Podría ser eso? Alejandro maldijo por lo bajo. Eso podría ser. Tal vez intentaron usar eso para iniciar este juego contigo. Escucha, necesito que me des los detalles. Voy a investigar más a fondo. Esa noche, recibí un último mensaje. Esta vez era una llamada de video. La pantalla se iluminó con la imagen de un hombre de rostro oculto por una máscara de calavera. Su voz estaba distorsionada, pero sus palabras eran claras. Hola, Enrique. Pensaste que podrías esconderte, ¿verdad? Pensaste que podías ganar este juego. Pero te voy a decir algo. Nunca se trató del dinero. Se trató de ti. De enseñarte que no tienes control. ¿Qué quieres de mí? Grité, desesperado. El hombre rió. Nada más. Solo verte sufrir. Pero no te preocupes. Nos veremos pronto. La llamada terminó, y quedé allí, paralizado, con el teléfono en la mano. Alejandro rastreó la llamada, pero no logró encontrar nada concreto. Era como si este hombre supiera exactamente cómo cubrir sus huellas. Han pasado meses desde ese último mensaje. Cambiamos de casa, de teléfonos, y tratamos de seguir adelante. Pero el miedo nunca desapareció. Cada vez que recibo un mensaje o veo un número desconocido en mi celular, siento que todo podría empezar de nuevo. No sé quién era ese hombre, ni por qué eligió mi vida para destrozarla, pero algo me dice que no ha terminado conmigo, que, en algún lugar, sigue observándome, esperando el momento para volver a hacerme sentir que nunca estaré a salvo. Todo comenzó una tarde cualquiera. Era sábado, y estaba en casa, tirada en el sillón, viendo series en Netflix. Mi celular vibró, y al desbloquearlo, vi un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. El mensaje decía: Hola, felicidades, has sido seleccionada para recibir un premio exclusivo de Móvil Más. Reclámalo antes de que expire. Acompañado del texto había un enlace y un emoji de confeti que intentaba darle un toque festivo. Lo ignoré al principio, asumiendo que era otra estafa común. Pero al rato llegó otro mensaje. Este es tu último aviso. Tu premio es un teléfono inteligente de última generación. Solo quedan 2 disponibles. Responde este mensaje para más información. Suspiré, a punto de bloquear el número, pero justo entonces, recordé que hace unas semanas había participado en un sorteo en una tienda de celulares. Por alguna razón, la coincidencia me hizo dudar. ¿Y si realmente había ganado algo? Respondí con un escueto. ¿Quién eres? La respuesta llegó casi de inmediato. Hola, soy Mariana, asistente de Móvil Más. Necesitamos confirmar algunos datos para entregarte tu premio. Por favor, indícanos tu nombre completo y dirección. La idea de ganar algo era tentadora, pero había algo raro en la rapidez con la que contestaban. Decidí investigar un poco. Busqué el número en Google, pero no encontré nada sospechoso. Me sentí tonta por ser tan desconfiada y respondí con mi nombre, omitiendo mi dirección. Mariana respondió con entusiasmo. Perfecto. Tu premio será enviado a tu domicilio. Solo necesitamos un depósito simbólico de $100 para los gastos de envío. Puedes pagarlo mediante transferencia o depósito bancario. Ahí fue cuando comencé a sospechar. Respondí: no voy a pagar nada por un premio. Si es real, ustedes deberían cubrir los costos. La respuesta llegó después de unos minutos. Lo entendemos, pero necesitamos garantizar tu compromiso. Si no puedes pagar ahora, indícalo y buscaremos otra solución. En ese momento, decidí ignorarlos y no respondí más. Sin embargo, los mensajes continuaron llegando. Durante las siguientes horas, Mariana intentó persuadirme de diferentes maneras. Me enviaron fotos de supuestos ganadores felices,
capturas de otros que habían pagado y recibido sus premios, y hasta audios con una voz que intentaba sonar amable, pero que tenía un tono ligeramente amenazante. No dejes pasar esta oportunidad. Recuerda que tienes un plazo de 24 horas. Ya cansada, bloqueé el número y seguí con mi vida. Sin embargo, a los 2 días, recibí otro mensaje de un número distinto. Hola, soy José de Móvil Más. Notamos que no completaste tu solicitud. Queremos asegurarnos de que no pierdas esta oportunidad. ¿Puedo ayudarte? Esta vez, no respondí. Pero lo que comenzó a inquietarme fue que sabían detalles sobre mí que no había compartido. Mi apellido, por ejemplo, o la colonia en la que vivía. Lo atribuía al sorteo en el que había participado, pero el tono de los mensajes comenzó a cambiar. Sabemos que estás interesada, pero si no completas el proceso, tu premio será entregado a otra persona. ¿Es eso lo que quieres? Y luego, algo más directo. Es una pena que no confíes en nosotros, pero no te preocupes, pronto entenderás por qué no deberías habernos ignorado. Ese último mensaje me dejó helada. La forma en que estaba escrito parecía más una amenaza que una simple estrategia de venta. Bloqueé ese número también y traté de no pensar en ello. Pasaron unos días tranquilos, hasta que una noche, al llegar a casa después del trabajo, noté algo extraño. Mi puerta estaba entreabierta. Me congelé, pensando que tal vez no la había cerrado bien al salir, pero al entrar, vi que alguien había revuelto mis cosas. Nada parecía estar robado, pero alguien había estado ahí. Llamé a la policía, y aunque hicieron un reporte, no encontraron huellas claras ni signos de entrada forzada. Esa misma noche, recibí otro mensaje, esta vez desde un número completamente desconocido. ¿Te gustó la sorpresa? La próxima vez, asegúrate de responder nuestros mensajes. Ahora estaba aterrada. ¿Cómo sabían dónde vivía? ¿Cómo habían entrado a mi casa? Respondí con desesperación. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? La respuesta fue breve. Lo que queremos es simple, $100. Intenté no entrar en pánico, pero la idea de que alguien pudiera acceder a mi casa era insoportable. Cambié las cerraduras, reforcé las ventanas e incluso instalé cámaras de seguridad. Pero los mensajes no cesaron. Comenzaron a llegar a todas horas, cada vez más insistentes y perturbadores. Sabemos que llegaste a casa a las 8:15. Tu blusa roja te queda bien. ¿No puedes esconderte de nosotros? Incluso me enviaron fotos de mí misma entrando y saliendo del trabajo, tomadas desde la distancia. Fui a la policía nuevamente, pero no pudieron hacer mucho. Me dijeron que probablemente era alguien que había obtenido mis datos de las redes sociales. Desactivé todas mis cuentas y cambié mi número de teléfono, pensando que eso los detendría. Durante una semana, todo estuvo en calma. Pero luego, una noche, mientras revisaba mis correos, vi un mensaje que me dejó helada. Era una captura de mi historial de navegación, con un mensaje simple. Sabemos todo. Esto no se termina hasta que cumplas. No sabía qué hacer. Sentía que no había lugar donde estuviera a salvo. Finalmente, decidí enfrentarme a ellos. Respondí al correo, exigiendo saber quiénes eran y qué querían realmente. La respuesta llegó al día siguiente. Somos muchos. Y siempre estamos vigilando. No es solo tu dinero, es el control. Porque si no lo haces, lo tomaremos todo. Ese día renuncié a mi trabajo, empaqué mis cosas y me mudé a casa de mi hermana en otra ciudad. Pensé que podría dejar todo atrás, empezar de nuevo. Pero anoche, recibí un mensaje en mi nuevo teléfono. Era un número desconocido, pero el texto era familiar. Hola, felicidades. Has sido seleccionada para recibir un premio exclusivo. El corazón se me detuvo al leer ese mensaje. ¿Cómo habían encontrado mi nuevo número? Apenas llevaba unas semanas en casa de mi hermana,
y había sido extremadamente cuidadosa con quien lo compartía. Bloqueé el número de inmediato y traté de calmarme. Quizás solo era una coincidencia, pero en el fondo sabía que no lo era. Esa noche no pude dormir. Cada pequeño ruido me hacía saltar de la cama. Revisé varias veces las cerraduras y las ventanas, asegurándome de que todo estuviera seguro. Incluso las cámaras de seguridad que había instalado parecían insuficientes. No podía dejar de pensar que esos extraños seguían vigilándome. A la mañana siguiente, intenté actuar con normalidad. Preparé el desayuno y me senté con mi hermana en la mesa. Mientras tomábamos café, sonó su teléfono. Lo levantó, frunció el ceño y luego me miró con preocupación. ¿Conoces este número?, me preguntó mostrándome su pantalla. Era el mismo número que me había enviado el mensaje la noche anterior. Sin responder, tomé su teléfono y leí el mensaje. Sabemos dónde estás. No puedes esconderte. Tu hermana también tiene un precio. Mi cuerpo se tensó. Mi hermana, ahora visiblemente preocupada, trató de calmarme. Mira, debe ser una broma. No pueden hacernos nada. Esto es solo alguien jugando contigo. Pero yo sabía que no era un simple juego. Les mostré los mensajes previos que había recibido, las fotos, las amenazas. Su rostro cambió de la incredulidad al miedo. Tenemos que denunciar esto de nuevo, dijo, decidida. Fuimos a la policía esa misma tarde. Expliqué todo desde el principio, aportando los números, capturas de pantalla y cualquier detalle que pudiera recordar. Pero, como era de esperarse, la respuesta fue la misma. No podían rastrear los números fácilmente, y los mensajes no eran prueba suficiente para iniciar una investigación formal. Esa noche, mi hermana sugirió que nos quedáramos juntas en la sala. Movimos un colchón, preparamos una especie de refugio improvisado y dejamos las luces encendidas. Estábamos a punto de dormir cuando su teléfono volvió a sonar. Esta vez, el mensaje era un video. Al abrirlo, ambas contuvimos el aliento. Era una grabación de nuestra casa, tomada desde afuera, con un ángulo claro hacia la ventana de la sala. El video mostraba exactamente cómo estábamos en ese momento. Mi hermana recostada y yo sentada con el teléfono en la mano. De inmediato cerramos las cortinas y llamamos al 911. Mientras esperábamos a la policía, los mensajes continuaron llegando, uno tras otro. No deberían haber hecho eso. ¿Creen que la policía puede protegerlas? Estamos más cerca de lo que piensan. Cuando llegaron los oficiales, revisaron la casa y sus alrededores, pero no encontraron a nadie. Me aconsejaron instalar más cámaras y evitar compartir información personal en línea. Uno de ellos, tratando de ser amable, agregó: estas cosas suelen ser obra de bromistas que disfrutan de asustar, pero rara vez son peligrosos. Esa frase no me tranquilizó en absoluto. Esa noche decidimos no dormir. Mi hermana y yo nos turnamos para vigilar, pero la sensación de ser observadas era imposible de ignorar. Alrededor de las 3 a.m., escuchamos un ruido en la parte trasera de la casa. Algo, o alguien, había derribado una maceta en el patio. Salí corriendo hacia las cámaras para revisar la transmisión en vivo. La imagen era borrosa, pero pude distinguir una figura oscura moviéndose cerca de la cerca. El sudor frío recorrió mi cuerpo mientras intentaba acercar la imagen. La figura se detuvo y giró hacia la cámara, como si supiera exactamente dónde estaba. De repente, la transmisión se cortó. «¡Están aquí!», grité, agarrando a mi hermana. Llamamos nuevamente a la policía, pero para cuando llegaron, ya no había rastro de nadie. Sin embargo, esa vez dejaron algo atrás. Una nota clavada en la puerta principal con un cuchillo. «Paguen o aténganse a las consecuencias». A partir de ese momento, mi hermana y yo decidimos que no podíamos quedarnos más tiempo en esa casa. Nos mudamos a un pequeño departamento temporal mientras decidíamos qué hacer. Pensé que quizás al cambiar de lugar, de número y mantener un perfil bajo,
podría finalmente deshacerme de ellos. Pero entonces, recibí un paquete. Estaba dirigido a mi nombre, sin remitente. Mi hermana me pidió que no lo abriera, pero mi curiosidad fue más fuerte. Dentro había una sola cosa: un celular. Al encenderlo, ya había un mensaje de WhatsApp. Era un video. Aparecíamos nosotras, cargando nuestras cosas y entrando al nuevo departamento. Y un texto debajo: no importa dónde vayan, siempre estamos un paso adelante. Apagué el teléfono y lo arrojé al suelo, sintiendo cómo el terror se apoderaba de mí. Mi hermana me abrazó, tratando de consolarme, pero sabía que ya no había salida. No sé quiénes son ni cómo lograron entrar en mi vida. No sé qué quieren realmente, porque el dinero parece solo una excusa. Lo único que sé es que no importa a dónde vaya, ellos siempre me encuentran. Y ahora, cada vez que escucho vibrar mi teléfono, no puedo evitar temblar. Porque sé que, tarde o temprano, volverán a enviarme un mensaje. Y esta vez, quizás no se conformen con solo mirar desde afuera.